La historia de la humanidad es una vasta colección de siglos, milenios y eras que se extienden hacia el pasado como un océano profundo e insondable, repleto de guerras, descubrimientos, imperios que nacen y civilizaciones que se desmoronan bajo el peso del tiempo. Pero lo que pocos se detienen a considerar es cuán frágil es en realidad el hilo que sostiene nuestra existencia colectiva y cuán cerca estuvimos de que ese hilo se cortara para siempre en una noche ordinaria de septiembre, cuando la intuición solitaria, el coraje silencio de un solo hombre cena la noche ordinaria de septiembre, cuando el destino de miles de millones de almazas, sino de la intuición solitaria, el coraje silencioso y la desobediencia. Y de la intuición solitaria, el coraje silencioso y la desobediencia de un solo hombre sentado en Golombo. Esta es la historia de cómo el mundo tal como lo conocemos, con sus risas, sus amores, sus tragedias y sus mañanas soleadas, estuvo a punto de evaporarse en una nube de ceniza radiactiva, y de cómo, en el lapso de unos pocos minutos aterradores, el apocalipsis tocó a nuestra puerta y fue rechazado no por la tecnología, sino por la humanidad de un teniente coronel soviético llamado Stanislav Yevgrafovich Petrov. Para entender la magnitud de lo que ocurrió aquella noche del 26 de septiembre de 1983, primero debemos sumergirnos en la atmósfera densa, paranoica y casi irrespirable de aquel año, un momento en la historia que los historiadores modernos clasifican como uno de los más peligrosos de la Guerra Fría, tal vez incluso más volátil que la crisis de los misiles en Cuba de 1962, pues a principios de los años 80 la distensión había muerto y las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, se miraban mutuamente a través del abismo nuclear con los dedos temblando sobre los gatillos, alimentados por una retórica de odio y un miedo visceral a un ataque sorpresa. En Washington, el presidente Ronald Reagan había calificado a la Unión Soviética como el imperio del mal, una declaración que resonó en los pasillos del Kremlin, no como una hipérbole política, sino como una declaración de intenciones, convenciendo a la vieja guardia soviética, liderada por un Yuri Andropov enfermo y obsesionado con la seguridad de que los estadounidenses estaban preparando activamente un primer ataque nuclear decapitador que borraría la URSS de la faz de la Tierra antes de que pudieran responder. La tensión había alcanzado un punto de ebullición apenas unas semanas antes, el 1 de septiembre de 1973, cuando un caza soviético derribó el vuelo del 7 de Korean Airlines, un avión de pasajeros civil que se había desviado por error hacia el espacio aéreo soviético, matando a las 29 personas a bordo, incluido un congresista estadounidense, un acto que el mundo occidental condenó como una barbarie y que los soviéticos defendieron como una medida de protección necesaria contra lo que creían era un vuelo espía, solidificando así la creencia en Moscú de que la guerra no solo era posible, sino inminente. Fue en este contexto de nervios destrozados, donde cada sombra parecía un misil y cada silencio una conspiración, donde encontramos a Stanislav Petrov, un oficial de 44 años con una mente analítica y un pragmatismo que lo distinguía de sus compañeros más ideologizados, dirigiéndose a su turno de guardia en el centro de mando secreto conocido como Serpukhov 15, una instalación oculta en los bosques al sur de Moscú que servía como el cerebro y los ojos del sistema de alerta temprana de la Unión Soviética. La noche en Serpukhov 15 comenzó como cualquier otra, con el zumbido constante de los ventiladores de las computadoras gigantescas, el olor a café rancio y el humo de los cigarrillos llenando el aire reciclado del búnker subterráneo, mientras los oficiales y técnicos monitoreaban las pantallas verdes y ámbar que representaban la última línea de defensa de la madre patria, conectados directamente a una red de satélites llamada OCO u OJO, diseñados para detectar la firma térmica inconfundible del lanzamiento de un misil balístico intercontinental, Minuteman desde los silos en Dakota del Norte o Montana. Petrov no debía estar allí esa noche, pues su turno habitual no correspondía a esa fecha, pero había sido llamado para reemplazar a un compañero enfermo, un giro del destino que, visto en retrospectiva, parece la intervención de una providencia divina o una suerte cósmica incalculable, ya que Petrov, a diferencia de otros oficiales entrenados para seguir órdenes a ciegas, era un ingeniero de formación, un hombre que entendía no solo los protocolos militares, sino también las entrañas de la máquina, sus capacidades y, crucialmente, sus posibles fallos. Poco después de la medianoche, mientras la rutina se asentaba en el búnker y las conversaciones triviales llenaban los momentos de calma, el infierno se desató repentinamente cuando una sirena estridente y ensordecedora rompió el silencio, acompañada por el encendido de grandes luces rojas que parpadeaban con una urgencia violenta sobre la consola principal, iluminando la sala con el color de la sangre y la advertencia. En la pantalla frente a Petrov,
Una sola palabra apareció en letras cirílicas grandes y brillantes que helaron la sangre de todos los presentes. Lanzamiento, indicando con una certeza digital aterradora que el sistema había detectado el despegue de un misil nuclear desde territorio estadounidense, dirigiéndose a una velocidad hipersónica hacia el corazón de la Unión Soviética. El caos amenazó con apoderarse de la sala de control, donde docenas de hombres se levantaron de sus asientos, con los rostros pálidos y los ojos desorbitados, mirando a Petrov en busca de una orden, porque el protocolo era claro, estricto y no dejaba margen para la duda. Ante una señal de ataque confirmado por el sistema satelital, el oficial al mando debía informar inmediatamente a la jerarquía superior, quienes a su vez despertarían a Andropov para autorizar un contraataque masivo antes de que los misiles enemigos impactaran, asegurando así las de los misiles enemigos impactaran, asegurándose las de erupción mutua asegura. Petrov, sin embargo, se quedó clavado en su silla, luchando contra el pánico que le gritaba que el fin del mundo había llegado, y obligando a su cerebro a funcionar a través de la adrenalina, analizando la situación con una frialdad que contrastaba con el ruido de las sirenas, preguntándose por qué, si los Estados Unidos iban a iniciar una guerra nuclear, lanzarían solo un misil. La lógica de la disuasión nuclear, tal como se había enseñado y teorizado durante décadas, dictaba que un primer ataque debía ser abrumador, una lluvia de miles de ojivas diseñadas para saturar las defensas y destruir la capacidad de respuesta del enemigo de un solo golpe, por lo que la idea de que los estadounidenses lanzaran un solo misil solitario parecía suicida, estúpida y sobre todo ilógica. Mientras Petrov procesaba esto, el sistema emitió una segunda alerta, luego una tercera, una cuarta y una quinta, hasta que la pantalla mostró que 5 misiles balísticos intercontinentales se dirigían hacia la URSS, cambiando el cálculo mental de Petrov y aumentando la presión hasta niveles insoportables, pues 5 misiles ya no parecían un error técnico aleatorio, sino quizás el comienzo de una estrategia coordinada o una vanguardia de ataque. El tiempo se convirtió en el enemigo más cruel. Cada segundo que pasaba reducía la ventana de oportunidad para que la Unión Soviética lanzara sus propios misiles, y los operadores de radar, sudando bajo sus uniformes, miraban a Petrov esperando que levantara el teléfono rojo y pronunciara las palabras que condenarían a la civilización a la oscuridad eterna. Petrov sabía que el sistema OCO era nuevo, que había sido apresurado en su despliegue y que, como ingeniero, desconfiaba de la infalibilidad de las computadoras soviéticas de la época. Pero ignorar la advertencia significaba apostar la vida de millones de compatriotas, la existencia de su nación y su propia vida a una corazonada. Si reportaba el ataque y era real, la URSS respondería y el mundo ardería. Si no lo reportaba y era real, la URSS sería destruida sin defenderse y él sería el traidor más grande de la historia. Pero si reportaba el ataque y era falso, provocaría una guerra nuclear por accidente, convirtiéndose en el arquitecto del genocidio global. En medio de ese torbellino de terror, Petrov se aferró a un detalle técnico y a una intuición humana. Los radares terrestres, que debían confirmar la señal del satélite, aún no mostraban nada, aunque esto podía deberse a que los misiles aún estaban más allá del horizonte, ocultos por la curvatura de la Tierra. Además, el sistema satelital estaba diseñado para detectar la firma térmica del lanzamiento, pero Petrov razonó que si el sistema estaba confundiendo algún fenómeno natural con un misil, los radares de tierra serían la prueba definitiva, así que decidió esperar, mantener la calma y, en un acto de insubordinación suprema, levantó el teléfono para llamar al cuartel general y con la voz firme pero el estómago revuelto reportó una falsa alarma. Los minutos que siguieron a esa llamada fueron los más largos de su vida y posiblemente los más tensos en la historia de la humanidad, aunque nadie fuera de esas paredes lo sabía. Petrov se sentó allí, contando los segundos, sabiendo que si se había equivocado, las primeras explosiones nucleares ocurrirían en cualquier momento, vaporizando Moscú y todo lo que él conocía. La sala estaba en un silencio sepulcral, roto solo por el zumbido de los equipos, mientras todos esperaban la confirmación de los radares de largo alcance que escaneaban el horizonte en busca de los objetos entrantes. Finalmente, después de una eternidad que en realidad duró unos 20 minutos, los radares de tierra confirmaron lo que la intuición de Petrov le había gritado. El cielo estaba vacío, no había misiles, no había ataque, y la Unión Soviética estaba a salvo, al igual que los Estados Unidos y el resto del planeta. Más tarde se descubrió que la falsa alarma había sido causada por una alineación astronómica extremadamente rara. El Sol, al ponerse sobre el horizonte de Dakota del Norte,
Había iluminado la cima de las nubes a gran altitud en un ángulo preciso que los satélites soviéticos, en sus órbitas elípticas Molniya, interpretaron erróneamente como el destello térmico de los motores de un misil al despegar. El sistema, incapaz de distinguir entre la luz solar reflejada en las nubes y el fuego del apocalipsis, había seguido su programación ciegamente, y solo el factor humano, la capacidad de Petrov para dudar, para cuestionar y para desobedecer a la máquina, había evitado el desastre. Sin embargo, la historia de Petrov no terminó con un desfile de héroes ni con medallas prendidas en su pecho, pues en la burocracia soviética, admitir un fallo tan catastrófico en el sistema de defensa era impensable y vergonzoso, y reconocer que un oficial había salvado al mundo, desobedeciendo el protocolo, era aún más peligroso para la disciplina militar. En lugar de ser aclamado, Petrov fue sometido a un intenso interrogatorio, criticado por no haber llenado el diario de combate con la precisión requerida durante el incidente, una queja absurda, considerando que estaba ocupado evitando el fin del mundo, y finalmente fue apartado de la cadena de mando, relegado a un puesto menor y empujado hacia una jubilación anticipada. Durante más de una década, el incidente permaneció como un secreto de Estado, enterrado en los archivos clasificados del Ministerio de Defensa soviético, y Petrov vivió en el anonimato, en un pequeño y desgastado apartamento en la ciudad de Friasino, luchando con sus propios demonios, la muerte de su esposa y la pobreza que llegó con el colapso de la Unión Soviética en los años 90. El hombre que había tenido el destino del mundo en sus manos ahora luchaba por pagar la calefacción y comprar comida. Olvidado por la historia y desconocido por las miles de millones de personas que respiraban, trabajaban y soñaban gracias a su decisión de aquella noche. No fue hasta 1908, cuando el general Yuri Botintsev, el comandante de las Fuerzas de Defensa Antimisiles, que había estado presente durante la investigación del incidente, publicó sus memorias, que la verdad salió a la luz y el mundo occidental conoció el nombre de Stanislav Petrov. De repente, periodistas de todo el mundo comenzaron a peregrinar a su sucia escalera en Friasino, documentalistas querían capturar su rostro cansado y organizaciones internacionales le otorgaron premios, aunque Petrov, con su carácter brusco y su humildad inquebrantable, siempre rechazó la etiqueta de héroe, insistiendo en que él solo era el hombre adecuado en el lugar adecuado y que simplemente estaba haciendo su trabajo. Pero la modestia de Petrov esconde una verdad profunda y perturbadora sobre nuestra era tecnológica. A medida que confiamos más y más en algoritmos, inteligencia artificial y sistemas automatizados para gestionar nuestras vidas y nuestra seguridad, eliminamos el juicio humano, esa capacidad intangible para percibir el contexto, para sentir que algo no encaja, para usar el sentido común frente a la lógica fría de los datos. Si esa noche hubiera estado de guardia otro oficial, uno menos inquisitivo, uno más temeroso de la autoridad o simplemente uno entrenado para confiar ciegamente en la pantalla roja, la historia de la civilización humana habría terminado en 1933, convirtiendo nuestras ciudades en cementerios de ceniza y nuestros logros en polvo radiactivo. La historia de Stanislav Petrov es un recordatorio escalofriante de que, a pesar de todo nuestro progreso, nuestra supervivencia sigue siendo precaria, dependiente de sistemas que pueden fallar y de malentendidos que pueden escalar en segundos. Nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del heroísmo, que a menudo no se encuentra en la acción audaz o en la violencia, sino en la inacción reflexiva, en el poder de detenerse, de pensar y de decir no cuando todo el mundo y todas las máquinas gritan sí. Petrov nos enseñó que a veces el acto más valiente que un ser humano puede realizar es simplemente no hacer nada, esperar y confiar en su propia humanidad por encima de la tecnología. A medida que los años pasaron y Petrov envejecía, su figura se convirtió en un símbolo viviente de la paradoja nuclear. Habíamos creado armas capaces de destruirnos a todos y sistemas capaces de dispararlas por error, y nuestra única salvaguarda real era la conciencia de individuos falibles. Cuando visitó la sede de las Naciones Unidas en Nueva York años después, el hombre que nunca había salido de Rusia se encontró rodeado de personas que lo miraban con asombro, dándose cuenta de que cada rostro que veía en las calles de Manhattan, cada niño jugando en Central Park, cada rascacielos que rozaba el cielo, existía en ese momento solo porque él había decidido no girar una llave. Es difícil, casi imposible, visualizar el mundo alternativo que Petrov evitó,
Un mundo donde el 27 de septiembre de 1983 nunca amaneció, donde el sol se levantó sobre ruinas humeantes y un silencio de muerte, donde la cultura, la ciencia y la memoria humana fueron borradas por el fuego nuclear. Al mirar hacia atrás, la figura de Petrov, sentado en la penumbra de Serpukhov 15, con el sudor corriendo por su frente y el teléfono en la mano, se eleva como un gigante moral, un guardián silencioso que cargó con el peso de Atlas no sobre sus hombros, sino sobre su conciencia. Stanislav Petrov falleció en 2017, en la misma relativa oscuridad en la que vivió la mayor parte de su vida. Y aunque su muerte no fue noticia de primera plana en todos los periódicos del mundo al instante, su legado es innegable y omnipresente, ya que vive en cada segundo que el reloj sigue marcando, en cada amanecer que disfrutamos y en la simple, pero milagrosa, continuación de la historia humana. Su vida es un testimonio de que, en los momentos decisivos, cuando nos enfrentamos al abismo, el factor humano es insustituible y que la salvación del mundo puede residir no en la fuerza de nuestras armas, sino en la fortaleza de nuestro carácter y en la sabiduría de nuestra duda. Así, la próxima vez que miremos al cielo nocturno y veamos las estrellas brillar sobre un mundo en paz, o al menos un mundo que todavía existe, deberíamos dedicar un pensamiento a aquel teniente coronel soviético que, enfrentado a la pantalla roja del fin de los tiempos, tuvo el valor de confiar en su instinto y regalarnos a todos el futuro. Porque en última instancia, todos somos hijos de esa decisión. Todos somos supervivientes de una guerra que nunca ocurrió gracias a los 3 segundos de duda de un hombre que decidió salvar al mundo quedándose quieto. La narrativa de aquel evento también nos invita a cuestionar la arrogancia de las superpotencias y la locura inherente de la destrucción mutua asegurada, un concepto que trata la vida humana como una estadística y el planeta como un tablero de ajedrez prescindible. En los años 80, el mundo estaba dividido en 2 bloques ideológicos que se demonizaban mutuamente, incapaces de ver la humanidad en el otro lado, pero en el búnker de Serpukhov 15, la ideología desapareció frente a la realidad de la extinción, y Petrov no actuó como un comunista ni como un soviético, sino como un ser humano protegiendo a su especie. Es fascinante pensar en los detalles mundanos que rodearon el evento, cómo Petrov estaba bebiendo té o cómo sus compañeros lo miraban con una mezcla de terror y esperanza, depositando en él una confianza que no se basaba en el rango militar, sino en la desesperación compartida de quienes saben que están al borde del precipicio. Esa noche, la jerarquía militar se disolvió en la práctica, dejando solo un grupo de hombres enfrentados a la máquina, y fue la imperfección humana, la capacidad de desconfiar, la que triunfó sobre la perfección teórica de la tecnología. El sistema OCO había sido diseñado por la mente más brillante de la Unión Soviética, ingenieros y científicos que habían calculado órbitas, espectros de luz y trayectorias balísticas, pero habían olvidado tener en cuenta la caprichosa naturaleza de las nubes y el sol, un error de diseño que casi cuesta a la civilización y que sirve como una advertencia eterna para nuestra era actual de inteligencia artificial y guerra automatizada. Nos recuerda que no importa cuán avanzado sea un sistema, nunca puede replicar la carga moral de la decisión, el peso en el alma que sintió Petrov al imaginar a sus hijos ardiendo si se equivocaba, o a los hijos de sus enemigos ardiendo si seguía el protocolo. La soledad de Petrov en los años posteriores es quizás la parte más triste y conmovedora de la historia. Un hombre que llevó el secreto dentro de sí, viendo cómo el mundo cambiaba, cómo el muro de Berlín caía y cómo la Guerra Fría terminaba, sabiendo que nada de eso habría sido posible sin su intervención, y sin embargo, sin pedir nada a cambio. Su vida en Friasino, rodeado de vecinos que no tenían idea de quién era él, es una imagen de la dignidad silenciosa. Un contraste brutal con la fama vacía que a menudo celebramos en la cultura moderna. Cuando finalmente se hizo el documental El hombre que salvó el mundo, vimos a un Petrov anciano, a veces gruñón, que no encajaba en el molde del héroe de película de acción, que fumaba cigarrillos baratos y bebía vodka y que se molestaba cuando los cineastas intentaban dramatizar su vida, porque para él la realidad de esa noche ya era suficientemente dramática sin necesidad de adornos. Esa autenticidad es lo que hace que su historia sea tan poderosa. No era un superhombre, era un hombre común puesto en una situación extraordinaria, y su reacción fue profundamente humana. Al final, la lección que nos deja el incidente del equinoccio de otoño de 1963 es que el futuro no está escrito,
que no es una línea recta inevitable, sino un camino que se bifurca constantemente, y que las decisiones individuales, tomadas en fracciones de segundo en habitaciones cerradas, tienen el poder de cambiar el curso de la historia para siempre. Vivimos en un tiempo prestado, un tiempo que fue comprado por la prudencia de Stanislav Petrov, y tenemos la responsabilidad de usar ese tiempo sabiamente, de trabajar para desmantelar las máquinas del apocalipsis que todavía nos amenazan, y de asegurar que nunca más la seguridad del mundo dependa de la suerte de que el hombre correcto esté en el turno de guardia. Cada niño que nace, cada canción que se escribe, cada descubrimiento científico que se hace hoy en día, lleva implícito el sello invisible de aquella noche en Serpukhov Viendes 15, una deuda de gratitud que nunca podremos pagar por completo, pero que podemos honrar recordando la historia y aprendiendo de ella. La fragilidad de nuestra existencia se hizo evidente en una pantalla de computadora soviética, y la fuerza de nuestra especie se manifestó en la negativa de un hombre a creer en ella. Stanislav Petrov nos demostró que la desobediencia puede ser una virtud, que el escepticismo puede ser salvador y que, incluso en la oscuridad más profunda de la paranoia nuclear, la luz de la razón humana puede prevalecer. Su historia debe ser contada una y otra vez, no solo como una anécdota de la Guerra Fría, sino como una fábula fundamental de la era moderna. Un recordatorio constante de que mientras tengamos armas capaces de destruir la Tierra, siempre estaremos a solo unos segundos, a solo un error, a solo un reflejo de sol en una nube, del final de todo. Y así, mientras el mundo gira y la historia avanza, el nombre de Stanislav Petrov permanecerá grabado en el libro de la vida. No como un conquistador de naciones, sino como el salvador silencioso que nos permitió seguir existiendo, el hombre que miró al apocalipsis a los ojos y con una calma inquebrantable parpadeó y dijo, no hoy.